En esta clase vamos a presentar un diagnóstico ambiental global, tratando de comprender las principales fuerzas que empujan lo que conocemos como crisis ambiental. Todos ustedes claramente conocen a la persona que está retratada en este dibujo. Es Greta Thunberg, una ambientalista sueca contemporánea, nacida en el año 2003, quien desde su adolescencia impulsó el movimiento estudiantil en contra del cambio climático global, exigiendo respuestas a las naciones y a los organismos supranacionales como las Naciones Unidas. Me gusta mucho esta frase en la que Greta Thunberg dice: los adultos se la pasan diciendo que le debemos esperanza a los jóvenes, pero yo no quiero tu esperanza, no quiero que seas optimista, quiero que entres en pánico, quiero que sientas el miedo que yo siento todos los días y después quiero que actúes. Quiero que actúes como si tu casa se estuviera prendiendo fuego porque se está prendiendo fuego. Greta Thunberg marca un antes y después en el activismo ambiental a nivel global y está poniendo la lupa sobre la urgente necesidad de actuar frente a problemas que se manifiestan en nuestros días, pero que van a ser más significativos todavía en el futuro cercano. Por supuesto, cada vez que uno se enfrenta a un problema, tiene dos opciones: o ser completamente optimista y pensar en las alternativas de mejorar la situación, o mirar el lado malo de las cosas y quedarse con una idea de que los problemas difícilmente tengan solución. Probablemente lo más apropiado esté en algún lugar en el medio de esos dos extremos. Hay medio vaso lleno, hay diversidad que conservar y hay herramientas para hacerlo de manera efectiva y eficiente. Cuando hablamos de problemas y de crisis, es interesante pensar en las causas que los ocasionan. Y cuando pensamos en los factores que influyen en determinado fenómeno, podemos clasificarlos como causas próximas y causas últimas. Las causas próximas son los factores que desencadenan un problema, son los gatillos de un problema. Las causas últimas son las condiciones que generan una situación apropiada para que ese problema se desarrolle. En muchos casos nos quedamos con diagnósticos que enfocan únicamente en las causas próximas, en los factores inmediatos, en el golpe de gracia que recibe una especie, por ejemplo, y la lleva a la extinción o a una reducción significativa de su abundancia. Es muy importante trascender las causas próximas y pensar en aquellos factores de carácter más general que propician los problemas, porque en esos factores está la solución a largo plazo de estas crisis. En el caso de la biodiversidad, podemos pensar en fuerzas motrices que desencadenan cambios en la forma en que los humanos usamos los recursos, que a su vez modifican los ecosistemas y los paisajes y que generan efectos en la estructura y en la dinámica de las poblaciones de especies silvestres que finalmente pueden llevar a la extinción. En esta clase nos vamos a concentrar en esas fuerzas motrices, en esos procesos de cambio en el uso humano de los recursos, incluyendo el crecimiento poblacional humano, el crecimiento del consumo, los desarrollos tecnológicos y el lado B de la tecnología, los efectos no deseados del desarrollo y producción y aplicación de tecnología, los modelos económicos, cómo estos resultan en la expansión y la intensificación agrícola, la expansión de las ciudades, la intensificación de la actividad industrial, el extractivismo, la sobrepesca, la sobrecaza, etc. En las próximas clases vamos a fijarnos en factores más próximos de pérdida de biodiversidad que están relacionados con el impacto de estas actividades humanas sobre los paisajes, incluyendo la pérdida de hábitats, la degradación de los ambientes, la fragmentación, la subdivisión de los ambientes naturales, el movimiento de especies más allá de sus límites históricos de distribución, la contaminación, la explotación directa y el cambio climático global como fuerzas que operan sobre los ecosistemas y los paisajes y que a su vez resultan en presiones sobre la estructura y la dinámica de las poblaciones que incluyen efectos de cambios ambientales que alteran la dinámica de las poblaciones de las especies,
Cambios en la demografía asociados con factores aleatorios que tienen particular importancia cuando las poblaciones se vuelven muy pequeñas, reducción de la variabilidad genética, alteración de interacciones, pérdida de la estructura social, pérdida de las oportunidades de aprendizaje en las especies. Ahora, empecemos por el principio, empecemos por las causas últimas de los problemas ambientales. Hace un tiempo leía un trabajo que decía que un niño promedio en Inglaterra, siempre los trabajos empiezan así, ¿no? Un niño promedio en Inglaterra, no existe un niño promedio, ¿no? Pero bueno, harán algún tipo de censo y de estudio y podemos decir que la mayoría de los niños en Inglaterra eran capaces de reconocer decenas de personajes de Pokémon, pero no eran capaces de identificar las 4 o 5 especies de aves más frecuentes en los árboles que crecían en el patio de sus casas, en la vereda o en la plaza más cercana. ¿Y nosotros dónde estamos? Hay un ejercicio que yo suelo hacer con mis estudiantes de biología para ver qué tanto sabemos de la biodiversidad que nos rodea de manera más inmediata. Y es notable cómo somos bastante ignorantes respecto de eso. No tenemos un conocimiento de primera mano, ni siquiera los que estudiamos biología en general. Por supuesto hay gente que se dedica a mirar con mayor atención a algún grupo de organismos, pero en general estamos separados de la naturaleza que nos rodea. Es algo bastante común, bastante normal. Una vez escuchaba a un sociólogo que hablaba de algo que se llama normosis. Normosis es algo así como la enfermedad de ser normales. Es raro, ¿no? Porque nosotros cuando pensamos en la normalidad, pensamos en salud, no pensamos en enfermedad. Pero este sociólogo decía, cuando la normalidad, la norma, el comportamiento generalizado, el comportamiento de la mayoría de las personas resulta en injusticia social, en sexismo, en racismo, en degradación irreversible de la diversidad biológica y del ambiente en general, lo normal no es lo mejor. Y nuestra especie, que es una especie social y gregaria, estamos acostumbrados a seguir patrones sociales generalizados. Pese a todos los años de desarrollo social y desarrollo biológico, por supuesto, de nuestra especie, seguimos siguiendo patrones de comportamiento que a mediano y largo plazo traen consecuencias negativas para no solo la diversidad biológica, sino para nosotros. Yo hablaba de la evolución. Biológicamente los humanos no estamos muy separados de nuestros parientes más cercanos que son los chimpancés. Sin embargo, hemos sufrido un proceso de evolución social que ha determinado diferencias muy significativas en nuestra especie y nuestras poblaciones respecto de otras, no solo de los chimpancés, sino de la mayoría. De hecho, somos una de las pocas especies en el planeta que tienen poblaciones con tendencias crecientes de abundancia. Cada vez somos más los humanos en el planeta. Los chimpancés cada vez son menos y la mayoría de los vertebrados silvestres siguen el mismo patrón. Nuestra evolución cultural es muy significativa. La evolución biológica es tremendamente interesante, pero la evolución cultural se ha acelerado de una manera increíble. La evolución cultural, el número de cambios por unidad de tiempo crece de manera exponencial. Arriba a la izquierda de esta diapositiva hay un cuchillo de piedra. Cuando el equipo de Richard Leakey estudiaba los fósiles de homínidos en la garganta de Olduvai en Tanzania, le llamó la atención una cosa. Hacían excavaciones y encontraban en capas más y más profundas más o menos el mismo tipo de herramientas. Eso quería decir que siglo tras siglo, milenio tras milenio, los homínidos que poblaron ese lugar habían usado la misma tecnología. La tecnología avanzaba de una manera muy lenta, algo que es completamente distinto a lo que pasa en las últimas décadas. Abajo a la derecha hay un teléfono celular que ustedes pueden ver, bastante viejito. En mi caso, yo soy contemporáneo, fui testigo de la evolución completa de los teléfonos celulares, desde los más viejos hasta los actuales, desde equipos muy primitivos que servían para hablar por teléfono hasta los teléfonos de ahora que nos permiten tener acceso a muchísimos recursos.
comparen la velocidad de evolución tecnológica histórica y prehistórica con la velocidad de cambio actual. Y la velocidad es un tema, ¿no? Cuando nosotros nos movemos a mayor velocidad, nuestra capacidad de corregir el rumbo y de esquivar obstáculos es menor, ¿no? Es una metáfora bastante concreta. Comparar si estamos desplazándonos en un vehículo a velocidades crecientes, la posibilidad que tenemos de corregir la dirección y esquivar un obstáculo, por ejemplo, son menores que si vamos más lento. Algo parecido ocurre con la evolución tecnológica y cultural. Tecnológica en el sentido más amplio, ¿no? ¿Qué es la tecnología? Es el conjunto de medios desarrollados por los humanos que nos sirven de nexo con el ambiente que nos rodea. Así que yo hablaba de la normalidad y hablaba de la normosis. Y resulta que los humanos somos tremendamente eficientes para adaptarnos a corto plazo. O sea, somos muy buenos para resolver problemas inmediatos. Sin embargo, con frecuencia, las soluciones que encontramos para resolver esos problemas generan impactos significativos a plazo mediano o largo. Tomemos, por ejemplo, la actividad extractiva como la actividad petrolera. Esta es una imagen satelital del norte de la provincia de Neuquén. Ahí se ven locaciones de pozos petroleros, se ven líneas que cortan el paisaje y que son caminos, pero además son lo que queda de las líneas de prospección sísmica, las líneas que se usaron antes de que comenzara la explotación de ese yacimiento para evaluar si había chances de que en el subsuelo efectivamente hubiera petróleo, cosa que en este lugar efectivamente ocurrió. Cada línea de prospección sísmica que se abría era suelo que se eliminaba, cobertura vegetal que se eliminaba, terreno que quedaba expuesto a la erosión del viento y a la erosión de la lluvia. En este territorio llueve muy poco, pero cuando llueve y si se ha perdido la cubierta vegetal, se producen cárcavas, socavones de suelo y subsuelo arrastrado por la lluvia, por el agua que se mueve de manera torrencial. Y entonces, para sacar petróleo, en este lugar se perdió la cubierta vegetal, se perdió una buena parte del suelo. Imagínense que uno podría calcular el porcentaje de pérdida de suelo que representan todos esos sitios de tonalidad más clara, caminos y locaciones de pozo y canteras también de donde se sacan áridos para construir los caminos. Además se perdió agua, porque parte de las técnicas de extracción de petróleo consistían en bombear agua de acuíferos subterráneos, inyectarla en los pozos para que se generara la presión que empujaba el petróleo hacia arriba y permitía que fluyera para ser extraído en la superficie. Agua dulce, subterránea, en un lugar donde llueven 200, 300 milímetros al año, acuíferos que se renuevan pero a tasas bajísimas y que son explotados en enormes cantidades para bombearlos dentro de un yacimiento petrolífero donde lógicamente se contaminan con los hidrocarburos y se pierden como un recurso, por ejemplo, para el riego o para el consumo humano. Estos yacimientos son tremendamente productivos en términos económicos, pero son productivos a corto plazo. ¿Qué se hacía antes de explotar petróleo en este lugar? Bueno, se criaban cabras, se criaban ovejas. Por supuesto que la cantidad de el rendimiento económico, el dinero que se producía con esa actividad era mínimo comparado con el de la extracción petrolera, pero eran actividades mucho más sostenibles. ¿Qué se puede hacer ahora en este lugar? Bueno, sacar petróleo, hasta que el petróleo se termine. Y después, si eliminamos la vegetación, eliminamos el suelo y consumimos el agua subterránea, estamos eliminando también opciones de uso de recursos, otros usos sostenibles de los recursos, que nunca se incorporan en las ecuaciones económicas. Difícilmente este pasivo ambiental que deja la industria petrolera en ese lugar haya sido pagado por alguien, sino que más bien quienes lo pagaron fueron los que criaban ganado en ese lugar y quienes los van a pagar serán las generaciones que vengan de neuquinos que alguna vez quieran hacer alguna otra cosa en ese lugar. ¿Se acuerdan que yo les hablé del ensayo de Bertrand Russell que hablaba de la sabiduría, que decía la sabiduría nos permite independizarnos de la tiranía del aquí y ahora? Si uno mide el rendimiento de un campo petrolero ahora, es una cosa. Pero si uno pone en la ecuación los costos y la eliminación de potenciales usos de la tierra en adelante,
el número cambia significativamente. Esta imagen es de un campo del sur de la provincia de Buenos Aires. También vimos cuando veíamos el valor de la biodiversidad, la importancia de la cobertura vegetal para retener los suelos. Aquí se eliminó la cobertura vegetal, se plantó trigo, aprovechando algún año un poco más lluvioso, hasta que vino un año seco. Ya no se pudo sembrar, o si se sembró, se perdió la cosecha, y el viento se ocupó de llevarse el suelo. Se lleva el suelo, se lleva la capa del sustrato más superficial, que es donde se desarrollan todas las actividades biológicas, o la mayoría de ellas. Ahí es donde germinan las semillas y se establecen las plantas, tanto nuestros cultivos como las especies que crecen de manera espontánea. Muchas veces estos problemas ambientales no tienen que ver con que la tecnología no es apropiada. La tecnología no es apropiada para ese lugar. Tienen más que ver con una falta de comprensión o con la decisión consciente de ignorar los problemas ambientales y la vocación que tienen determinados lugares para ciertos usos económicos. Y eso viene de discrepancias en la forma de mirar los recursos naturales, la biodiversidad, la sociedad, diferencias en los conceptos de progreso, de desarrollo. Las visiones económicas típicamente están basadas en una idea de crecimiento. La idea es que un ecosistema, un sistema saludable es un sistema que crece, y además esto se asocia con algo que se llama optimismo tecnológico. Si hay algún problema generado por la tecnología, la propia tecnología lo va a resolver, con una idea de que no hay límites para nuestra tecnología en cuanto a su capacidad de resolver problemas. Y vuelvo a decir lo que comentaba hace unos pocos minutos. Somos muy buenos para resolver problemas a corto plazo, pero muchas veces las soluciones que aplicamos a corto plazo resultan en deudas ambientales hacia el futuro. Esto está asociado con otro concepto, que es el de sustentabilidad blanda, que es sostener algunos componentes de la naturaleza que nos interesan y durante un tiempo limitado. Estas ideas se han desarrollado en el contexto económico histórico reciente, que está basado en el petróleo. El petróleo es un recurso natural increíble. La mayor parte del desarrollo tecnológico de nuestra sociedad se hizo sobre la base del petróleo. Esos enormes depósitos de hidrocarburos que representan un potencial energético increíble. Si no hubiera sido por el petróleo, no hubiéramos llegado a la luna, ni hubiéramos hecho prácticamente nada de lo que nosotros hemos hecho como sociedad moderna en términos tecnológicos. Resulta que en los años 70 había un economista llamado Hardwick que propuso lo que se conoce como la regla de Hardwick. Él decía: el desarrollo sustentable se puede alcanzar si se compensa el agotamiento de un recurso con la inversión en otras formas de bienestar. Eso parece de alguna manera un contrasentido. Es difícil para alguien que trabaja en recursos naturales, desde el punto de vista de las ciencias biológicas, hablar de sustentabilidad y de agotamiento de recursos en una misma expresión. Si un recurso se agota, entonces la actividad no es sustentable. Bueno, Hardwick encuentra un atajo para resolver ese problema. Si mientras estás cortando todos los árboles de un bosque, mientras estás cortando todos los algarrobos para utilizarlos para hacer carbón, parte de lo que ganás lo usás para capitalizarte y, por ejemplo, comprar barcos pesqueros. El día que se termina el algarrobo, no hay problema, porque vos tenés barcos pesqueros y podés dedicarte a la pesca y a la sobrepesca del recurso que se te ocurra, por ejemplo, la merluza en el mar argentino, y podés gastarte toda la merluza, podés consumir todo, siempre y cuando parte de lo que ganes, lo inviertas, por ejemplo, en máquinas para deforestar el Chaco y sembrar soja. Y ahí vas a deforestar el Chaco y sembrar soja. Eso es sustentabilidad blanda. ¿Durante cuánto tiempo puede funcionar eso? Fíjense la enorme contradicción entre las ideas de desarrollo y de sustentabilidad. En algún punto nos tenemos que preguntar si verdaderamente las distintas formas de capital
son sustituibles. Si podemos cambiar madera por peces y después peces por bosque transformado en cultivos de soja. Además, esta regla limita el capital natural a la producción de un bien o un servicio desde el punto de vista humano. Los algarrobos no son madera nada más, como decíamos en la clase anterior. Estamos hablando de un bosque, estamos hablando de un ecosistema que brinda servicios a la sociedad, por ejemplo, servicios de regulación climática o de captación de agua o de conservación del suelo. En realidad no estamos sustituyendo capital, estamos agotando sucesivamente distintos recursos. La ecología como ciencia tiene una visión diferente. Para la ecología, los sistemas saludables no son los sistemas en crecimiento, son los sistemas de crecimiento limitado, los sistemas estables. La ecología reconoce que existen límites para el crecimiento que van más allá de nuestra capacidad tecnológica. Esto se suele llamar pesimismo tecnológico. En todo caso, yo no creo que sea un pesimismo, sino que es reconocer los límites que tienen las herramientas tecnológicas para resolver los desafíos que nos impone el momento histórico en el que nos toca vivir. Y vamos a hablar de algunos de esos desafíos, empezando por uno que es muy debatido y que es la forma en que crece el tamaño de la población humana. En el año 1966 vivían en el planeta unos 3.500 millones de personas. Es más, el 11 de octubre de 1966, a las 8:30 de la mañana, hora argentina, habitaban el planeta 3.417.544.528 habitantes. ¿De dónde saqué un dato tan preciso? Bueno, de modelos que calculan la evolución de la población humana. ¿Y por qué elijo ese día? Porque ese es el día en el que nací yo. Voy a ser autorreferencial. Cuando yo nací, había esta cantidad de personas en el planeta. ¿Cuántos hay ahora? Ahora hay 8.200 millones. O sea, hay casi 5.000 millones de personas más que cuando yo nací. Hay más del doble de personas. El mundo es completamente distinto a lo que era el día que yo nací por la enorme cantidad de personas más que hay en el planeta. Y les digo una cosa, nunca en la historia de este planeta hubo tantas personas como ahora mismo. Yo estoy grabando esta clase, cuando ustedes la escuchen, va a haber en el planeta cientos de miles de personas más cuando yo la grabé. Son personas que acaban de nacer, van a tener unos pocos días de vida. ¿Qué les podemos pedir respecto de las soluciones a las crisis ambientales? Nada, acaban de nacer. Es más, la mayoría de esos nuevos humanos van a nacer en sociedades donde no tienen garantizado el acceso a agua potable, a un buen sistema de salud, a oportunidades de educación, a buena alimentación. Ese es un enorme desafío para nuestro planeta. Fíjense que hay algunos datos de diarios. Hoy, este era un dato que correspondía al 21 de agosto de 2025, que es cuando hace nada, un mes y unos días, cuando yo estaba preparando esta clase. Ese día aumentó la población humana en 122.000 personas. Hoy aumentó un poco más, porque no solo está creciendo el tamaño de la población, sino que sigue aumentando nuestra capacidad de producir nuevas personas, de agregar personas al planeta. Cada año el tamaño de la población humana crece más o menos en 2 veces la población de Argentina, pero no se suman 2 pampas húmedas, 2 glaciares Perito Moreno, 2 mares argentinos con peces. No es que el aumento de la población viene, eso que dicen, los niños vienen con un pan abajo del brazo. Bueno, en este caso no es así. Es más, las tierras fértiles no solo no aumentan, sino que se reducen como consecuencia de mal uso que nosotros hacemos de ellas. La superficie forestal se reduce, los volúmenes de agua dulce se reducen por contaminación, por salinización. El clima del planeta está cambiando y no en el sentido de ajustarse mejor a nuestra capacidad productiva, sino que genera nuevos desafíos para la tecnología. En este gráfico podemos ver
las tasas de cambio en el tamaño de la población humana. Y una cosa que podemos ver es que en porcentaje el cambio anual está reduciéndose año tras año. Se está produciendo en la especie humana una desaceleración de crecimiento. La curva sombreada, la curva sigmoidea con forma de S, sombreada en este gráfico, representa la cantidad de personas que habitamos el planeta proyectada hasta el año 2100, aunque por supuesto nadie tiene la menor idea de lo que puede llegar a pasar de ahora hasta el año 2100. Esta es una proyección que funciona bajo la idea de si las cosas siguen como hasta ahora, aunque no hay garantía para nada de eso. Fíjense que la otra curva representa en cambio la tasa de crecimiento en porcentaje. Y vemos ahí que hubo un pico en la velocidad de crecimiento de la población humana en la década del 60, final de los 60, principios de los 70. Eso no quiere decir que hoy haya menos personas en el planeta que el año pasado y muchísimo menos que en los 60 o los 70. Nunca hubo en el planeta tantas personas como ahora. La población humana sigue creciendo, solo que la tasa de crecimiento se está desacelerando. Básicamente, ¿por qué? Porque han bajado las tasas de natalidad, la cantidad de hijos que tienen las personas en promedio es menor, pero claro, hay tantas personas que alcanzan la edad reproductiva que la población sigue creciendo pese a eso. Y claro, más personas implica un incremento en la necesidad de alimento, la necesidad de energía, la producción de desechos, y eso le da múltiples dimensiones a este desafío de cuántos somos y cuánta gente se suma a la población cada minuto. Este es un gráfico que me compartió una vez un estudiante y que me pareció tremendamente ilustrativo. Hay dos imágenes del planeta Tierra, ¿no? La de la izquierda incluye una pequeña esfera transparente. Esa esfera representa en volumen toda el agua del planeta. Toda el agua del planeta. El volumen de agua del planeta respecto del volumen del planeta en sí mismo. No es agua dulce. Incluye el agua de los mares, de los océanos, el hielo, los glaciares, los lagos, los ríos, el agua subterránea y el vapor de agua en la atmósfera. Eso es toda el agua que tenemos. Vieron que a veces dicen, este planeta debería llamarse planeta agua, no planeta tierra, porque tenemos tanta agua. Bueno, ahí tienen el agua que tenemos. Claro, hay en superficie más superficie de océanos que de tierras emergidas, pero los océanos son muy someros respecto del volumen del planeta y ese es el volumen de agua que tenemos. Y a la derecha la esfera blanca, ¿qué representa? Ese es todo el aire de la atmósfera, no todo el oxígeno. El oxígeno es un componente secundario en volumen de la atmósfera, ¿no? La atmósfera es fundamentalmente nitrógeno y otros gases. Ese es todo el aire de la atmósfera agrupado en una esfera a la densidad correspondiente al nivel del mar. Piensen, cuando miramos por ejemplo a la izquierda el agua, que ahí hay agua dulce y hay agua salada, pero que los porcentajes de agua pura o menos contaminadas son cada vez menores y son reemplazados por volúmenes de agua afectada por distintos efluentes resultantes de la implementación de tecnologías humanas o de maltratamiento de residuos de distintas actividades. Lo mismo con el aire, ese es el volumen, pero esto no marca la calidad. Claramente la composición de gases de la atmósfera ahora es muy distinta a lo que era hace algunas décadas. Es interesante pensar que cuando hablamos de población humana, la cuestión no es solamente cuántos somos. No podemos soslayar el tema de la cantidad de gente que vive en el planeta. Pero sí tenemos que entender que hay personas que consumen mucha más energía que otras. Entonces el impacto de la población humana es cuántos somos por el impacto promedio por persona. Y ese promedio es muy poco descriptivo, como la mayoría de los promedios, ¿no? Porque hay personas que consumen muchísima más energía, y eso pasa, por ejemplo, en los países desarrollados, donde también hay grandes inequidades, ¿no? No es que en los países desarrollados todos son ricos y a todos les va muy bien, pero en promedio, en los países desarrollados se produce un impacto desproporcionado respecto de la cantidad de personas. En los países pobres se genera
una retroalimentación positiva entre pobreza y degradación ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Las personas tienen problemas para satisfacer sus necesidades inmediatas, lo que complica muchísimo pensar a plazo mediano o largo. ¿Cómo puedo pensar en conservar los recursos para las generaciones venideras si no tengo garantizados los recursos mínimos que necesito hoy, mañana o pasado mañana? Entonces, muchas veces se producen sobreexplotación de recursos que genera a su vez, por supuesto, más pobreza. Entonces, somos más personas, consumimos una enorme cantidad de energía y alguien podría decir, bueno, pero la tecnología nos ayuda a reducir nuestra huella de carbono, a reducir nuestro consumo de energía porque somos cada vez más eficientes. Pues no, no solo aumenta el número de personas, sino que aumenta el consumo de energía por persona. O sea, no es tan simple como decir, cuando yo nací había 5.000 millones de personas menos y entonces el consumo de energía se multiplicó por 1,6 o por 1,7, sino que además de agregarse más personas, en promedio, esas personas consumimos mayor energía, producimos más residuos, consumimos más recursos en general. Miren, por ejemplo, este gráfico que marca la evolución en el consumo de energía eléctrica a nivel global desde los años 60 hasta 2013. Y ese consumo es per cápita. Quiere decir, en promedio, cada persona del planeta ha aumentado de esta manera su consumo de energía. Entonces, no solo somos más, sino que cada uno de nosotros consume mayor cantidad de energía. Necesariamente, estas tendencias por cuánto somos y por cómo utilizamos los recursos tienen que tener un efecto transformador sobre todo el planeta. Esta diapositiva ilustra un dato que leía hace poco y que me pareció tremendamente interesante. Si yo peso a todas las personas del planeta, a ustedes, a mí y a todos los habitantes del planeta, 8.000 y pico de millones, resulta que nuestro peso representa el 36% del peso de todos los mamíferos que viven sobre la Tierra. Mamíferos silvestres y mamíferos domésticos. 1 de cada 3 kilos de mamíferos en el planeta es humano. ¿Cómo no vamos a transformar el ambiente si tenemos un dominio ya directamente en abundancia y en biomasa tan significativo? Pero si yo les agrego que el ganado mayor, las vacas y los cerdos suman un 60% más, o sea, hay más peso de vacas y de cerdos que de personas en el planeta, 60 más 36, 96%. El 96% de la biomasa de mamíferos de este planeta somos 3 especies: los humanos, los cerdos y los vacunos. El resto de los mamíferos, todos los demás mamíferos, las ballenas, los elefantes, los ratones, los canguros, los murciélagos, suman apenas un 4%. Y además la tendencia es claramente a que esta diferencia siga incrementándose para el lado de los humanos y nuestros socios cercanos. Hay un video que dejé en Moodle para que traten de ver cuando tengan algún rato, que es un video desarrollado por el INTA en el Chaco, no el Chaco provincia de Chaco, sino en el Chaco biogeográfico, el bosque seco que abarca parte de las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Salta, parte del Paraguay, parte de Bolivia, y que muestra cómo hay otros modelos de uso de los recursos que vienen desde hace mucho tiempo y cómo los modelos entran en pugna, entran en conflicto, ¿no? Muestra un poco cómo los criollos salteños viven del bosque y cómo la agricultura extensiva de a poco los va arrinconando y va causando impactos ambientales y por supuesto también impactos sociales. Si yo pongo de nuevo en perspectiva global esta cuestión del consumo de energía, puedo ver en un gráfico como este cómo los habitantes de distintos países consumen distintas cantidades de energía. En este gráfico, en promedio, un habitante de Estados Unidos consume mucha más energía que uno de Australia, de Sudáfrica, de Brasil, de Sierra Leona, ni hablar de Afganistán. Eso es en promedio. De nuevo, quiere decir que hay mucha gente que consume mucho más y hay gente que consume mucho menos que eso. Esa es la media.
Fíjense que el consumo de energía está expresado en hectáreas globales, no en joules o en kilocalorías. ¿Cómo puedo expresar energía en hectáreas? Bueno, el planeta es una máquina termodinámica de la que nosotros podemos aprovechar distintos tipos de energía. Yo puedo sumar la generación de energía de todas las formas en que nosotros la producimos a nivel global y puedo ver cuánto se produce por unidad de superficie. De esa forma voy a tener un equivalente de producción de energía en superficie. Sería como la cantidad de energía que rinde, energía útil para las actividades humanas, que rinde cada hectárea del planeta. Y ahí vemos que un habitante de Estados Unidos, en promedio, consume la energía que se puede aprovechar de 9 hectáreas y media, más o menos, de superficie planetaria. Esto está referido a tierras emergentes, nada más, no a los océanos. Vean la enorme diferencia entre países. Y presten atención a la línea vertical que muestra el promedio de biocapacidad por persona a nivel global. Sería qué cantidad de energía hay disponible por persona si repartimos lo que hay en partes iguales. ¿Cuánto nos tocaría? Y nos tocaría más o menos, si fuéramos completamente justos, aproximadamente la energía que producen 1,8 hectáreas. O sea, hay algunos países que consumen muchísimo más, sus habitantes consumen muchísimo más de lo que les tocaría si repartimos lo que hay en partes iguales, y eso es posible solamente porque hay otros países donde se consume menos o muchísimo menos. Yo hice un cálculo y multipliqué el consumo promedio por persona, no de un habitante de Estados Unidos, sino de uno de Kuwait, que consume todavía más energía que en Estados Unidos, que son 10,2 hectáreas. Multipliqué el valor del tamaño de la población humana global al momento de preparar esta clase, que era de 8.200 millones, por ese número de hectáreas, y eso me da 84.067 millones de hectáreas. Esa es la superficie que necesitamos para generalizar los niveles de consumo de un habitante de Kuwait. Lo que se dice siempre, lo que hay que hacer es emparejar hacia arriba, no podemos pretender que la gente consuma menos. Consigamos que todos consumamos lo mismo, hacia arriba. Bueno, necesitamos todas esas hectáreas. El problema es que la superficie de la Tierra no alcanza. La Tierra tiene 51.000 millones de hectáreas y el 30% apenas son tierras emergidas. Así que el promedio no es de 10,2, es de 1,68 hectáreas por persona. Para generalizar los niveles de consumo de energía de un habitante de Cuba, lo que necesitamos son 5 planetas Tierra adicionales. Ahí sí, con eso podríamos vivir todos consumiendo esa misma cantidad de energía. Claramente eso es imposible. Y tampoco hay una tecnología que permita generalizar esos niveles. Que uno diga, bueno, esto es con petróleo, energía solar, energía eólica, de repente con la energía del hidrógeno podemos llegar a esto. Bueno, lo que ha enseñado el avance tecnológico hasta ahora es que si pensamos en que no tenemos límite en nuestro consumo energético y que el único límite es tecnológico, que ya va a aparecer una tecnología que nos va a permitir a todos vivir con semejantes niveles de consumo, probablemente lo que hagamos es continuar repitiendo los mismos errores ambientales. Este tema del tamaño poblacional humano hacía tiempo que se mencionaba, ¿no? Este es Thomas Malthus, uno de los autores que inspiró a Charles Darwin en el desarrollo de la teoría de la evolución a partir de la selección natural. Darwin decía, leo a Malthus y dice que la población humana está creciendo, pero con el resto de los animales no pasa. ¿Por qué no pasa? Y bueno, ahí vinieron algunas de sus ideas. Malthus decía, la población humana crece de manera exponencial y la producción de alimentos de manera lineal, y entonces se va a terminar la comida. Bueno, la comida no se terminó. Y a veces cuando alguien advierte sobre los problemas de crecimiento poblacional le dicen, no, esas son ideas malthusianas, como diciendo, ahí estuvo Malthus advirtiendo que iba a haber problemas y los problemas no ocurrieron. Los problemas no ocurrieron, los problemas sí ocurrieron, solo que la tecnología nos permitió ir esquivando algunas limitantes, acumulando al mismo tiempo una deuda ambiental que está condicionando la propia producción de alimentos.
Así que si la población humana crece, ¿podemos pensar que puede crecer sin límites? Bueno, ninguna población biológica crece sin límites. En algún punto hasta hay un límite de espacio, no hay lugar donde entrar, donde estar. Pero bueno, ¿podemos aumentar la cantidad de alimento que se produce en el planeta? Bueno, para aumentar la cantidad de alimento tenemos dos opciones. O producimos más por unidad de superficie o aumentamos el área productiva. Aumentar el área productiva es complicado, porque las tierras buenas y muy buenas para la agricultura, ¿saben a qué se dedican? A la agricultura. Desde el año 1900, comienzo del siglo XX, que todas las tierras buenas y muy buenas para las actividades agrícolas ya están produciendo alimento a través de la agricultura. Entonces el avance de las áreas productivas es hacia sectores ambientalmente menos estables, donde hay problemas de erosión, de plagas, de climas extremos, etc. ¿Podemos producir más por unidad de superficie? Y seguramente hay maneras de optimizar nuestra producción. Y ha habido intentos, y hay todo el tiempo, búsquedas de soluciones en ese sentido. Una de las más famosas fue lo que se llamó Revolución Verde, que se desarrolló en México y Estados Unidos en los años 40, a partir de la idea de que, pese a todos los avances tecnológicos de nuestra especie, seguíamos cultivando la tierra de la misma manera, más o menos, que lo hacíamos hacía siglos. Y entonces se desarrollaron nuevas variedades genéticas de cultivos, técnicas agrícolas novedosas, sistemas de riego más eficientes, no más sostenibles, más eficientes en bombear enormes cantidades de agua subterránea a la superficie en general, con tasas de recuperación que no alcanzaban esos niveles de explotación, desarrollo de fertilizantes, pesticidas, mecanización, etc. El problema es que las variedades modernas no es que les va mejor si se riegan o si se fertilizan o si se asocian con pesticidas, sino que requieren ese paquete tecnológico completo y muchos productores no pueden acceder a esa tecnología y entonces enormes cantidades de productores en todo el mundo han dejado de serlo. Se han dedicado a otra cosa porque no pueden competir con esta nueva tecnología. Y con ellos, con el abandono de los campos por parte de millones de productores, se produjo la desaparición de variedades nativas de cultivos, de variedades locales de cultivos. Imagínense que tradicionalmente las semillas de los cultivos no eran híbridos estériles como muchas semillas comerciales ahora, sino que eran fértiles. Entonces una familia cosechaba el maíz o el girasol o lo que fuera y guardaba parte de las semillas para el año que viene, pero no guardaba las semillas al azar, no era cualquier semilla, elegía las semillas de aquellas plantas que habían crecido mejor, que habían tolerado algún problema ambiental, la helada, el calor, la falta de agua, o que producían mayor cantidad, se producían en mayor cantidad, en mayor abundancia. Entonces guardaban lo mejor de lo mejor. Y eso plantaban al año siguiente y se repetía ese proceso generando variedades locales de cultivos. Un agricultor guardaba una semilla que era la mejor semilla para su campo. Y eso dependía del tipo de suelo de su campo, de la orientación de la ladera, de si miraba al norte o miraba al sur, del microclima, de lo que fuera. La interacción entre biodiversidad, clima, suelo y agricultores resultó en un enorme patrimonio de semillas que se empezó a perder de manera brutal durante el siglo XX porque todas esas variedades fueron reemplazadas por variedades estándar. La producción mecanizada requiere semillas que maduren todas al mismo tiempo, plantas que tengan la misma altura, que produzcan granos que sean, en el caso de los granos que sean comercialmente deseados, etcétera. Todas las plantas son iguales genéticamente, son iguales en lo bueno, son iguales en su vulnerabilidad a cualquier factor ambiental negativo, incluso, por ejemplo, el cambio climático. Aquí perdimos muchísima biodiversidad, pero no estoy hablando de especies silvestres, no estoy hablando de la extinción de una especie de primate en África, estoy hablando de la extinción de variedades genéticas de cultivos, entre las que podría estar la solución para problemas como el cambio climático. En este gráfico se muestra la evolución de la producción de cereales a nivel mundial entre el año 1950 y el año 2012, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
hay altibajos que tienen que ver con épocas buenas o malas en los países que producen mayor cantidad de cereales, como puede ser Argentina, Estados Unidos, Canadá, Ucrania, etc. Pero uno puede dibujar una línea de tendencia en esa curva. Yo la dibujé, no está ajustada estadísticamente, es un dibujo más o menos caprichoso que hice, pero yo en esa curva veo, en ese gráfico veo una curva sigmoidea. Quiero decir, una curva en cuyo primer tramo se produce un incremento de la pendiente, es decir, un aumento en la cantidad de granos que se producen para el mismo periodo de tiempo. Después hay un punto de inflexión y a partir de ahí una desaceleración. Este gráfico muestra una desaceleración histórica en nuestra capacidad de producir alimentos. Esto es producción total de granos. En este otro gráfico tenemos producción de granos por persona. Es decir, para cada año dividimos la cantidad de granos que se producen por la cantidad de personas que viven en el planeta. En este caso la cuestión no es tan clara. No tenemos un aumento en nuestra capacidad de producir alimento por persona. La curva es un poquito más complicada, pero lo que tenemos es una especie de estancamiento. Pese a toda la tecnología, no somos capaces de producir mayor cantidad de alimento. Es más, depende de los autores, y esta es una cuestión bastante polémica, muchos afirman que la mayor cantidad de alimento por persona se alcanzó a mediados de la década del 80 y que desde entonces ha caído. Yo les digo, esto es polémico. Sin embargo, hay algo que está claro. La agricultura actual tiene una fortísima dependencia de los combustibles fósiles. Ese es quizá uno de los efectos indeseados más significativos de la aplicación tecnológica a la agricultura. Cuando uno habla de la crisis del petróleo, muchas personas piensan que es una crisis de transporte. ¿En qué vamos a viajar si se termina el petróleo? No va a haber colectivos, no va a haber autos, vamos a tener que andar en bicicleta. Bueno, tampoco va a haber bicicletas. Tampoco va a haber comida, porque resulta que se calcula que los productos agrícolas elaborados actuales contienen entre 4 y 10 calorías de energía fósil por cada caloría de energía solar. O sea, comemos petróleo, o más bien no comemos petróleo, pero para alimentarnos necesitamos una inversión de energía de petróleo que supera a la energía solar captada por las plantas que produjeron ese alimento. La crisis energética es una crisis de alimentación, es una crisis de supervivencia, no es una crisis de transporte. Otra cuestión asociada con esto tiene que ver con la contaminación. Podemos pensar en dos tipos de contaminación y la vamos a ver a continuación. Por un lado, lo que tiene que ver con las sustancias sintéticas, sustancias químicas, moléculas producidas en un laboratorio con algún fin humano. Esas son moléculas que liberamos al ambiente para utilizarlas de alguna manera, por ejemplo los PCB, los policloruros bifenilados, que se utilizan para aislamiento térmico y eléctrico, o el DDT, un pesticida, y como son nuevas esas sustancias, en términos evolutivos no existían antes de desarrollarlas en un laboratorio, tampoco existen organismos, bacterias, hongos que tengan enzimas capaces de romper esas moléculas para obtener energía de sus enlaces químicos. Entonces esas moléculas persisten, se acumulan, como vamos a ver a continuación. El segundo tipo de contaminación es cuando no es protagonizada por una molécula que creamos nosotros. Es una molécula que ya existe en la naturaleza, pero nosotros la concentramos en algún lugar generando algún tipo de problema. Entonces, empezamos con las sustancias sintéticas como el DDT. El DDT, un pesticida descubierto en 1939 por un químico suizo, Paul Müller, y utilizado en la lucha contra insectos que afectan la salud humana o que afectan los cultivos. Intensamente utilizado y como muchos otros productos tecnológicos, abrazado por nuestra sociedad como una solución para todos sus problemas. Estos son unas publicidades de diarios en los Estados Unidos en los que se vendían, por ejemplo, un papel tapiz, un papel para empapelar la habitación de los chicos con personajes de Disney. Ese papel estaba impregnado en DDT. Entonces, gracias a eso, no había moscas, mosquitos en la habitación. Hoy nadie en su sano juicio expondría a un bebé
a un pesticida organoclorado persistente como el DDT. Y sin embargo, esto hacía nuestra sociedad no hace 500 o 1000 años, esto hacía nuestra sociedad informada y educada hace algunas décadas. Imagínense lo que dirán dentro de algunas décadas de lo que hacemos nosotros ahora. Resulta que en los Estados Unidos, en los años 70, se empiezan a alzar algunas voces respecto de los impactos que pueden tener los pesticidas y en particular se empiezan a notar impactos sobre especies silvestres como las aves. Y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos detecta una caída en el reclutamiento de halcón peregrino. Quiero decir, hay una caída en el éxito de cría de los halcones peregrinos en ciertas regiones de Estados Unidos y empiezan a estudiar las causas por lo que esto está pasando. Detectan que las hembras ponen huevos que se rompen en el nido. Estudian el grosor de la cáscara del huevo, lo comparan con huevos de colecciones de museos y de particulares y se dan cuenta que las hembras de halcón peregrino están poniendo huevos de cáscara más delgada. Empiezan a hacer correlaciones entre las sustancias químicas, los agroquímicos que se usan en las regiones donde detectan esto. Además, experimentos en laboratorio donde exponen a distintos agroquímicos, pesticidas, a pollos y a ratones. Se dan cuenta que el candidato a causar este problema es el DDT. El DDT interfiere en el metabolismo del calcio y era el que producía el adelgazamiento de la cáscara de huevo de las aves rapaces. Esto lleva a todo un movimiento que termina con la prohibición del uso del DDT en Estados Unidos. Lo sigue produciendo durante algunos años, prohíbe el uso, prohíbe la importación, pero lo produce para exportarlo. Algunos países como los países de América Latina que lo seguimos usando durante bastante tiempo más. Pero los ecosistemas son máquinas de reciclar nutrientes y eso hace que muchas cosas trasciendan las fronteras y que lo que va para un lado vuelva, ¿no? Siguiendo a Russell, el independizarnos de la tiranía de aquí y ahora, en este punto también hubiera sido. Bueno, con el DDT y con las sustancias químicas se producen dos fenómenos. Uno es la bioacumulación, que es el aumento de la concentración de una sustancia persistente en un organismo a lo largo de su vida. Cuando son adultos tienen concentraciones mayores de esa sustancia porque han estado expuestos a ellas durante más tiempo. Lo que se llama biomagnificación es que los organismos que están en los niveles superiores de las cadenas alimenticias tienen concentraciones mayores de estos pesticidas persistentes simplemente porque se alimentan de mayor cantidad de biomasa para sostener sus requerimientos energéticos de los individuos de los niveles energéticos que están por debajo. En Estados Unidos, con esto del DDT, en los años 70 se establecen niveles máximos de DDT, máximos tolerables en alimentos para consumo humano, como por ejemplo la leche. Y entonces, si un cargamento de leche tiene un nivel de una concentración de DDT por encima de cierto límite, no se permite la importación en Estados Unidos. En esa época, un médico se ocupa de medir la concentración de DDT en la leche de las madres que estaban amamantando en Estados Unidos y ve que los niveles de DDT en leche humana eran más altos que los máximos permitidos para la importación de leche de vaca. Se quería evitar la llegada del DDT y el DDT ya estaba ahí. Es lógico que los humanos tengamos mayores niveles de DDT que las vacas, porque las vacas comen pasto y nosotros comemos vacas que comen pasto. Estamos más arriba en la cadena alimentaria, entonces este problema ya estaba presente. Fíjense esta contraindicación de una tecnología. Una sustancia creada para proteger la salud termina contaminando el alimento fundamental de los bebés recién nacidos. Está metida en nuestros propios cuerpos, en nuestro propio metabolismo. En mi cuerpo hay DDT, en los cuerpos de las generaciones que me siguen hay menos, felizmente, porque esta sustancia está prohibida. Todos sabemos lo que pasa si nos tomamos un vaso de DDT, nos morimos. Pero ¿qué pasa si tomamos una microgota todos los días de una sustancia que interfiere, por ejemplo, con el metabolismo del calcio? Así, la leche humana es uno de los alimentos más contaminados en lo que hace a sustancias persistentes, pero felizmente la prohibición en el uso de este tipo de sustancias también resulta en una caída de
de las concentraciones. Así que incluso en este caso hay posibilidades de revertir los problemas asociados con la tecnología. Pero de nuevo, el problema en todo caso no es la tecnología, sino es lo que nosotros le pedimos que haga. Esperamos que la tecnología resuelva todos nuestros problemas. Y hay problemas que no tienen solución tecnológica, sino que en realidad dependen de cambios en los patrones de consumo, en la valoración que hacemos de los distintos componentes de los ecosistemas. Pasamos ahora a contaminación por concentración de sustancias naturales. Vamos a un ejemplo súper conocido, que es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Este es el valor de concentración en partes por millón para el mes de julio de 2024. Estos son valores tomados en el observatorio de Mauna Loa en Hawái por los Estados Unidos. No es casual que no haya valores para 2025, porque Estados Unidos tiene un gobierno que descree y hace una política activa en contra del cambio climático. Así que estos datos, que dependían de un organismo público de ciencia y tecnología en Estados Unidos, lamentablemente no han seguido actualizándose. ¿Por qué lo miden en Hawái? Bueno, porque en Hawái están en el medio del Pacífico. No hay ningún efecto local, no hay industrias que vayan a aumentar localmente el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera. Ahí se mide. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, habría que compararlo con valores anteriores. Y eso hice. Julio 2024, 425,55 partes por millón. Julio 2023, 422,14. Julio 2022, 418,9. Julio 2021, 416,90. Julio 2020, 414. Julio 2019, 411. Julio 2018, 408. Sí, podría seguir para atrás, pero les muestro este gráfico que exhibe cómo ha crecido la concentración de dióxido de carbono medida en el mismo lugar, en el mismo mes del año tras año, desde final de los años 50 hasta la época actual. Hay cada vez más dióxido de carbono en la atmósfera y los humanos estamos relacionados de manera directa con ese incremento de la concentración de dióxido de carbono. Por un lado, por el consumo de combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón. Y por otro lado, porque agredimos a los sistemas que captan el dióxido de carbono. Estos son datos recientes de un paper publicado en 2023 de un equipo de investigación que se ocupa de hacer vuelos sobre el Amazonas y que mide la efectividad del Amazonas como trampa de carbono. ¿Cuánto dióxido de carbono captura y cuánto dióxido de carbono libera el Amazonas? Bueno, de entrada uno piensa, seguro captura mucho más dióxido de carbono del que libera, pues siempre hemos hecho buena publicidad del Amazonas como el pulmón o uno de los pulmones del planeta, como un sumidero de carbono. De hecho, es un sumidero de carbono. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo las regiones australes del Amazonas, se han convertido en fuentes de carbono. Liberan más dióxido de carbono del que capturan y esto tiene que ver con la frecuencia, la intensidad y el área afectada por incendios. Así que no es solo cuánto dióxido de carbono liberamos, sino que estamos agrediendo a los sistemas que capturan y retienen el dióxido de carbono. Y esto genera un cambio en las temperaturas del planeta, lo que conocemos como cambio climático global, conocido en términos más simples como calentamiento global. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones más claras es el aumento promedio de la temperatura. Fíjense estas curvas que muestran cómo aumenta la temperatura promedio del planeta desde la época preindustrial, 1850, a los años 20. Julio es el mes más cálido del planeta. Claro, acá en el hemisferio sur hace mucho frío, pero en promedio, como las temperaturas son más extremas en el hemisferio norte, por una cuestión simple de que la masa continental supera a la superficie de océanos mucho más en el balance del hemisferio sur, entonces la capacidad de amortiguación de temperatura por el agua, por los océanos en el norte es mucho menor. Entonces, julio, en términos de promedio, es el mes más cálido de todo el planeta. Año tras año, tras año, tras año, se rompen los récords de temperaturas máximas durante el mes de julio. O sea, máximos globales de temperatura desde que alguien
se haya dedicado a medir la temperatura del planeta. Cada vez hacen temperaturas más altas. Básicamente hay pocos lugares donde se registren temperaturas que estén por debajo de los promedios históricos. Básicamente en todo el planeta se observa un incremento de las temperaturas promedio. Pero esto no es solamente aumento de la temperatura, hay otros componentes que tienen que ver con la magnitud de las precipitaciones, la distribución de las precipitaciones, la temporalidad, los eventos climáticos extremos, la frecuencia y la intensidad de tormentas tropicales, de huracanes. Todos estos factores están siendo modificados por el cambio de la proporción de gases en la atmósfera como consecuencia de la aplicación de tecnologías, básicamente basadas en el consumo de combustibles fósiles. De nuevo, esta no es una clase que intenta demonizar a la tecnología. De hecho, gracias a la tecnología puedo dar esta clase con los medios que lo estoy haciendo. Probablemente gracias a la tecnología yo esté vivo hoy. Ha habido grandes desarrollos tecnológicos, por ejemplo, en la medicina, que aumentan, entre otras cosas, nuestra expectativa de vida, y vivir más años ya es algo muy bueno, porque tenemos oportunidades de hacer muchas cosas. Esto no es contra la tecnología, sino más bien contra la idea de que la tecnología todo lo puede. De que cualquier problema que tengamos lo arreglamos con tecnología. Y si la tecnología trae un nuevo problema, tráeme más tecnología, que así lo arreglo. Esto tiene más que ver con cuestiones sociales que biológicas. Y hay algunos conceptos de las ciencias sociales que voy a aprovechar ahora para presentar ya sobre la última parte de esta clase, que intentan explicar el comportamiento humano que a veces parece tan extraño, ¿no? Una especie racional que haga algunas cosas que parecen extrañas. Una es este concepto, el de trampas sociales. Incentivos que nos hacen tomar decisiones que parecen buenas a corto plazo, pero que a largo plazo nos traen más problemas que soluciones. O sea, tomamos una decisión atrapados por la situación momentánea. Los sociólogos dan un ejemplo que es el hábito de fumar. La gente empieza a fumar y cuando empieza a fumar no tiene una necesidad fisiológica de fumar. Todavía no tiene la necesidad de fumar. La necesidad es construida socialmente, por aceptación social o por el sabor del cigarrillo, por lo que fuera, se empieza a fumar, aún sabiendo que a largo plazo, estamos llenos de evidencias que muestran que eso complica la salud a mediano y a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo es bueno, y atrapados por esas condiciones instantáneas o de corto plazo, tomamos decisiones que son muy malas a largo plazo. Esto no solo alcanza a estas decisiones individuales, sino también a comportamientos sociales que resultan en pérdida de diversidad y degradación ambiental. Otro concepto que quiero marcar es el de la tragedia de los comunes, o tragedia de los bienes comunes, propuesto por otro economista, por Harding, y que dice que cuando un recurso es de propiedad común, cuando es de todos, puede ser que alguien decida sobreexplotarlo antes que otro alguien lo haga, ¿no? Por ejemplo, las ballenas. Las ballenas no pertenecen a ningún gobierno, están en el océano y teóricamente son patrimonio de la humanidad. Un país podría decidir cazar ballenas antes que otro lo haga. Y en todo caso, si la especie o las especies o los recursos van a desaparecer, que sea yo quien reciba esos beneficios. Eso se llama tragedia de los comunes. No es un destino inexorable porque muchas sociedades han encontrado maneras de mantener la propiedad común de los recursos, esquivando el riesgo de la tragedia de los comunes. Otros dos conceptos que están relacionados con digamos, el ámbito social en que se desarrollan los problemas ambientales son, primero, el de incertidumbre. Es difícil planificar a mediano o a largo plazo en sistemas socioeconómicos que son inesperados, que tienen comportamientos imposibles de predecir. Y las tasas de descuento. La tasa de descuento es la diferencia entre el valor de un bien o un servicio que voy a recibir ahora respecto del valor que tiene si lo voy a recibir dentro de 10, 15, 20 o 30 años en el futuro.
Normalmente, un bien que se va a recibir en el futuro tiene hoy un valor menor que uno que voy a recibir inmediatamente. Entonces, por ejemplo, si uno quiere comprar un boleto de avión para irse de vacaciones, lo mejor no es comprarlo el día antes, sino comprarlo con anticipación, porque con anticipación son más baratos. Eh, Pensémoslo en términos ambientales. Por ejemplo, en esta imagen que muestra una casita, una casa, en algún lugar del Chaco, imagínense una persona que vive en ese lugar y que tiene un árbol, un algarrobo, digamos, que le da sombra. ¿Cuánto vale ese algarrobo? Le da sombra, que le da chauchas que pueden servir para alimentar al ganado, que pueden ser usadas para curtir cuero, para distintas cosas, que les da ramas que se pueden usar como leña, pero de nuevo, sobre todo sombra. Quién sabe dónde, en Santiago del Estero, en lugares donde hace mucho calor en el verano. ¿Cuánto vale? Vale muchísimo. Vale hoy, vale el próximo verano, vale el siguiente verano, vale durante mucho tiempo. Viene una persona y habla con el dueño de esta casa y le dice que compro este quebracho porque voy a usar la madera. ¿El tipo que va a decir? No, ni loco. Esto me sirve a mí y va a servir para adelante, no te lo doy. Bueno, te pago 100.000 pesos. Bueno, probablemente la persona diga, llévatelo, te ayudo, lo cortamos juntos y lo cargamos en el camión. ¿Por qué? Porque 100.000 pesos hoy valen muchísimo más que la sombra del año que viene o dentro de 10 años para alguien que no tiene asegurados los recursos en lo inmediato. La tasa de descuento en esos casos es tremendamente grande. La pérdida de valor de ese bien hacia el futuro es dramática y por eso muchas decisiones se toman atrapados en esas situaciones socioeconómicas críticas. Y una más es cuando pasa algo que nadie quiere que pase. Eso yo lo llamo mecanismos perversos. Van a abrir, supongamos, ¿no? Una nueva industria en las afueras de una ciudad. Sabemos que eso va a producir un deterioro de la calidad del aire. Nos va a afectar a todos. Nos va a afectar un poco. Quiero decir, no pensemos en una enorme industria, pensemos en una industria mediana que ya hay otras industrias y va a bajar un poco la calidad del aire. Entonces, por más que sea malo para todos, se deja pasar. A veces no se deja pasar y la gente protesta y se opone. Pero muchas veces se deja pasar porque, bueno, son tantas las peleas que hay que pelear, que es difícil hacerlo. Y ocurre pese a que nadie quiere que pase. No es que nadie quiere, hay algunos que quieren. No son muchos, son pocos, pero tienen muchos recursos. Digamos que va a ocurrir algo que va a producir un pequeño perjuicio a muchos, pero va a producir un enorme beneficio a pocos. En ambiente, en general, las ganancias asociadas con la degradación ambiental las reciben algunos y los costos la pagan otros. Y muchas cosas ocurren pese a que si nos preguntaran y tuviéramos que opinar, diríamos no, mejor no. Ocurren porque quienes quieren impulsar esos procesos tienen una gran cantidad de recursos que les permiten invertir en lo que se llama responsabilidad social empresarial, ¿no? Hacen un jardín de infantes, arreglan la plaza, pintan la biblioteca del barrio, pagan voluntades políticas, se saltean controles. Eso ya no es responsabilidad social empresarial, lo anterior sí. En vez de exigirles que cumplan la legislación ambiental, lo cambian por pintura para una biblioteca y cosas por el estilo. Bueno, hasta acá, la verdad, el panorama está más en la mitad del vaso vacío que en la mitad del vaso lleno. Y voy a cerrar esta clase con algo que yo llamo Razones para la Esperanza, a partir de un libro que escribió Jane Goodall, que está en esta diapositiva. Jane Goodall escribió este libro, este es el título en inglés. En español se llama de otra manera, creo que Gracias a la vida, o sea, no tiene nada que ver con el título en inglés es A Reason for Hope, y en ese libro ella lista una serie de razones que le hacen pensar que pese a todo lo que está mal, todavía hay espacio para cambiar el rumbo, para que muchas cosas mejoren. Y esto es un poco
una lista. Siguiente cuestión, la evolución de la moral humana. La moral humana no es la misma ahora que hace algunos años. Hay un montón de cosas que están mal, pero hay un montón de cosas que han mejorado en muchísimos sentidos. En nuestra capacidad de tener empatía con personas de otro género, de otra raza, de otra religión. Nuestra capacidad de ampliar nuestra consideración a todos los humanos. La Declaración Universal de los Derechos de las Personas, por ejemplo, que trasciende los límites territoriales y que nos hace pensar que está mal que se explote o se mate a personas en cualquier lugar del mundo. Estas no son cosas que existen así desde siempre. Imagínense que en Argentina la esclavitud se abolió en el año 1813, no hace 1000 años. Hasta hace 200 años había esclavitud. Es más, lo que se declaró en 1813 fue la libertad de vientres. Quienes son esclavos, tienen dueño, ya está, sus hijos van a ser libres. Hasta esa época uno podía comprar o vender a una persona. Eso es algo que nos parece una aberración. No quiero decir que no hay más, no hay otras formas de esclavitud. Quiero decir que hay cosas que antes nos parecían bien y ahora nos parecen mal. Y en ese sentido, ampliar los límites de consideración ética, como decíamos, a componentes no humanos de los ambientes es un hecho posible. Y finalmente, lo que ya hablamos de los actos hermosos, en esta consideración general de cómo hacemos las cosas los humanos. Esta es una fotografía de Hiroshima, después de la caída de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una bomba atómica lanzada por los Estados Unidos. No quedó nada en Hiroshima. La destrucción más brutal que podemos pensar es tirar en un lugar una bomba atómica. En esta fotografía se ve Hiroshima antes y ahora. Bueno, la verdad que hay gente en Hiroshima, se ha recuperado, pero no solo eso. Los habitantes de Hiroshima atesoran una serie de árboles. Este es el árbol que es un ginkgo biloba, árboles que brotaron después de la explosión. Y entonces los protegen y los consideran un símbolo de resistencia y un símbolo de la enorme capacidad de la naturaleza de recuperarse incluso después de una catástrofe como una bomba nuclear. Quiero decir, ahí hubo una explosión nuclear. Toda la biomasa aérea de ese árbol se murió, pero las raíces sobrevivieron y a partir de esas raíces volvió a brotar y ahí hay un árbol de nuevo. La naturaleza tiene una enorme capacidad de recuperación, o dicho de otra manera, nos tiene una enorme paciencia. Este es otro ejemplo y es la recuperación de enebros en bosques de Estados Unidos a partir de que se emite un acta en los años 70 que se llama el Acta del Aire Puro, que obliga a las empresas a poner filtros en las chimeneas para bajar las emisiones de dióxido de azufre. Rápidamente, a partir de que se deja de emitir dióxido de azufre, que resultaba en lluvias ácidas, ¿no? El agua lavaba, disolvía ese dióxido de azufre y producía una precipitación con un pH muy ácido, los bosques empiezan a recuperarse. Y se recuperan entre 1970 y 1980 un 27%, o sea, en menos de 10 años se produce una recuperación que es significativa. Este señor, Muhammad Yunus, un economista bengalí, economista de Bangladesh, premio Nobel de Economía, que hizo un montón de cosas, pero la más significativa tiene que ver con lo que se llama microcréditos. Se dio cuenta en su país que había un problema muy grave y era que había mucha gente pobre que necesitaba una pequeña ayuda para subir un escalón en sus posibilidades de bienestar, de cuidar a sus hijos, de tener un techo en su casa y que no se enfermen y que puedan ir a la escuela y poder producir algún bien o algún servicio que les permita tener una renta. Entonces dijo, bueno, nadie le presta plata a esta gente, claro, porque es muy pobre y no tiene una garantía para poner. Y creó un banco que se llama Grameen. Ese banco se transformó en un megabanco, pero que otorga préstamos pequeños a los habitantes de Bangladesh, particularmente a mujeres,
y que están orientados fundamentalmente a crear empleos, a alquilar materiales, a adquirir animales, a mejorar las viviendas, etc. Y este sistema de microcréditos tiene niveles de recuperación de la inversión que son muy superiores a los de los bancos comunes. En realidad, las personas humildes que reciben poca plata devuelven la plata. Hay empresas y personas que piden mucha plata a otros bancos y hay tasas de recuperación mucho menores. Grameen tiene una tasa de recuperación muy significativa y le permite seguir trabajando como banco. Otro ejemplo de tecnologías sostenibles que funcionan es la agricultura orgánica, que además resulta en niveles mayores de biodiversidad. Hay 30% mayor riqueza de especies, 50% más abundancia, menor déficit de polinización en estudios hechos en distintos lugares del mundo como estos dos que están citados en esta diapositiva. Con los sistemas silvopastoriles o con los sistemas multiespecíficos, no cultivar una sola planta en un lugar, sino tener muchos cultivos que además aumentan la diversidad de enemigos naturales de las plagas, reducen la necesidad de aplicar pesticidas, bajan los costos de producción y aumentan la calidad alimenticia de lo que se está produciendo en ese lugar. En muchos casos se dice, bueno, está bien, pero eso produce alimento para pocas personas. Tenemos que alimentar a una población muy grande. Y esa es una falacia. Perdón. Eso representa el 67% de la producción de porotos de todo el Brasil, o sea, 2/3, casi todo el tabaco, 84% de la mandioca, 31% del arroz, casi 50% del maíz. Esa es la producción asociada con la agricultura familiar, que es fundamentalmente orgánica, es una agricultura con muy pocos insumos. Así que incluso a escala de país, esto funciona en muchos lugares. Naciones Unidas, que me gusta mucho, que dice que cuando las niñas reciben 7 o más años de escolaridad, cuando van 7 o más años a la escuela, se casan 4 años más tarde, más grandes, y tienen 2.2 menos hijos. ¿Por qué me gusta? Porque, ¿qué representa esto? Representa un aumento en la capacidad independiente de decidir en las personas, simplemente yendo a la escuela. La educación es la herramienta más poderosa para cambiar el futuro. Y esa es una excelente noticia, porque la educación es una herramienta que se ejerce en todos lados. Hay muchísimas formas de hacerlo. Entonces, un problema que se puede resolver o se puede mejorar con la educación es un problema que se puede resolver, que se puede mejorar. La conservación de la naturaleza, siguiendo a Kant, puede ser considerada un acto hermoso, es decir, no una acción que va en contra de nuestros intereses, sino que algo que hace que nuestra vida en el planeta tenga más sentido, que sea más vivible y más linda. Así que para terminar, quiero rescatar esta cuestión de las causas últimas de los problemas ambientales. Podemos pensar en la crisis ambiental como una crisis de pensamiento, de percepción y de valores. No es una crisis tecnológica, no es que estamos necesitando una tecnología que nos permita vivir sin impacto sobre el ambiente. Siempre nuestras acciones van a tener un efecto sobre el ambiente. El tema es cuáles son nuestros valores. Si la crisis la crisis ambiental es crisis de pensamiento, entonces es un desafío para las instituciones que se ocupan de estimular el pensamiento, estimular la percepción, estimular el desarrollo de los valores. La crisis ambiental no es otra cosa que una crisis de educación. Y de nuevo, esas son buenas noticias, porque una crisis de educación se puede abordar, se puede mitigar, se puede resolver con educación. Y eso es algo verdaderamente muy bueno. Bien, terminamos entonces con este diagnóstico ambiental global y en los próximos encuentros vamos a comenzar a ver las causas próximas de pérdida de diversidad biológica.